Buenas tardes, doctora. ¿Cómo ¿Cómo les ha está? ido? Bien, sí, señora. Bien, gracias. Me faltan todavía varios compañeritos, pero vamos a empezar para que no nos atrasemos. Bueno, entonces les voy a compartir pantalla. Hoy vamos a ver, hoy vamos a ver dos temas. Vamos a terminar de ver algo que nos hace falta de las precauciones estándar. Y en segundo lugar, vamos a ver otras precauciones, pero que no son las precauciones estándar, sino que ya hemos mencionado que existen unas precauciones que se llaman de aislamiento o de acuerdo a la vía de transmisión, y ese es un tema que también es cortico porque a medida que hemos ido hablando de las precauciones estándar, pues también los hemos mencionado. Entonces les voy a compartir pantalla, me avisan por favor cuando ya la estén viendo. ¿Ya están viendo la pantalla? Sí, señora. Sí, doctor. Listo, gracias. Bueno, entonces, a ver quién me quiere recordar cuáles son las precauciones estándar. ¿Cuáles son? Higiene de las manos, el equipo de Uno, protección personal, eh, dos, la prevención del pinchazo de agujas y lesiones con instrumentos cortopunzantes, tres. la higiene y etiqueta de la tos y la limpieza ambiental. Muy bien. Entonces, dentro de la limpieza ambiental, habíamos visto lo referente a la eliminación de residuos, ¿recuerda? Así que ahorita vamos a ver otro aspecto que es importantísimo en los hospitales sobre la limpieza, sobre la higiene pues ambiental. Entonces vamos a ver este tema que se los mencioné cuando vimos las precauciones estándar en general, se los mencioné muy por encima. Estuvimos hablando de si los conitos de los otoscopios los lavábamos o los desinfectábamos, etcétera. Entonces vamos a mirar más ejemplos, más que cualquier cosa, porque pues la definición ya la hemos visto, pero la vamos a repasar. Bueno, entonces dentro de la limpieza como de rutina en las instituciones, en las IPS, en todas las instituciones de salud, nosotros tenemos que revisar estos tres conceptos, que son el de limpieza, el de desinfección y esterilización. ¿Qué tenemos que tener en cuenta acá? En primer lugar, a ver, yo cambio esto. Entonces, en primer lugar, fíjense que acá nos están hablando de superficies del entorno o de otras superficies. Bueno, entonces estamos hablando sobre todo, tenemos que tener en cuenta esta palabrita. Estamos hablando de cosas que son inanimadas, de superficies o de elementos que son inanimados y que obviamente pueden contribuir a la transmisión de infecciones si, como fomites, si nosotros no tenemos en cuenta esas precauciones. Entonces, eh, esto es un repaso, esto es algo que yo siempre les repetiré, que el riesgo de transmisión de los gérmenes obviamente siempre estará de mano de las manos o que también una de las fuentes de esa transmisión puede ser la contaminación del equipo. Empecemos con las definiciones. Empecemos entonces con la limpieza. Cuando nosotros hablamos de limpieza, entonces ¿a qué nos estamos refiriendo? Tiene la finalidad de retirar material extraño. Entonces, ese material extraño, ¿qué puede ser? Como aquí se incluyen no solamente objetos, sino superficies, ese material extraño puede ser polvo, puede ser sangre, puede ser restos de materia orgánica.
Pero ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta de la limpieza? Que esto se hace o con detergentes o con productos que se llaman productos enzimáticos, que son como unos detergentes especiales, por un lado, y por otro lado, la acción mecánica del agua. Entonces, fíjense que esto se nos parece mucho al lavado de las manos, porque nosotros estamos utilizando agua y estamos utilizando unos elementos químicos que son jabones o que son desinfectantes, pero que no son desinfectantes en el sentido estricto de que se utilizan para desinfección, sino que son detergentes que se llaman enzimáticos. Bueno, otra definición, la esterilización. Ya habíamos dicho que la esterilización se refiere a la eliminación o destrucción completa de toda forma de vida microbiana, incluidas las esporas. Pero esto es importante, esto no incluye la destrucción de pirógenos. A veces hay elementos o hay sustancias que pueden provocar fiebre, pero esa fiebre no está relacionada con una infección, sino que simplemente son pirógenos. Entonces, a veces puede ocurrir que en las personas con esas sustancias que tienen en algunos elementos eh, puedan hacer fiebre. La desinfección. Entonces, aquí nos dice, es la de la esterilización, ¿de qué formas? ¿Qué formas elimina la esterilización? Aquí Vida elimina, microbiana. sí, pero entonces la esterilización elimina todas las formas. En cambio, acá la desinfección, la definición nos dice que solamente las formas vegetativas de los microorganismos y que no elimina esporas. Entonces, si nosotros ponemos esto como en una pirámide de cuál es mejor, pues obviamente sabemos que arriba estará la esterilización, en el medio estará la desinfección y por debajo estará la limpieza. En el sentido de qué es lo que elimina. Pero lo que pasa es que, como yo les decía, cuando hablamos de precauciones estándar, es que nosotros todo no lo podemos esterilizar o todo no requiere desinfección. Ahora, este término lo tenemos que revisar precisamente para no confundirlo con los tres anteriores, porque es que los tres anteriores se refieren a formas inanimadas, ¿ya? En cambio, cuando nosotros estamos hablando de antisepsia, nos estamos refiriendo es a la piel o a las mucosas. Entonces, esa es la gran diferencia entre esterilización, desinfección, limpieza de la antisepsia, que la esterilización, la desinfección y la limpieza entonces se hace de objetos inanimados y la antisepsia es de la piel o de las mucosas. Bueno, con respecto entonces a la limpieza que ya sabemos que es por medio de la acción mecánica y del agua y de los detergentes, entonces estamos eliminando suciedad, materia orgánica, sangre. Entonces, ¿qué pasa? Primero que todo, es el primer paso para la reutilización de las cosas. Y en segundo lugar, es el primer paso previo a la desinfección o previo a la esterilización. O sea que antes de desinfectar o de esterilizar, la mayor parte de las cosas requieren esa acción mecánica que yo les decía que es de barrido y es quitemos primero el mugre y después entonces limpiamos. Bueno, entonces, acá que tenemos de ejemplos, como les digo, son muchas cosas, yo simplemente les voy a mostrar algunos ejemplos. Entonces, los conitos de los otoscopios, los patos, las riñoneras o otros elementos que se utilizan para recoger orina. Los frascos que se utilizan para aspiración cuando son de cristal, para aspiración de secreciones. Las jeringas de plástico que se utilizan para la alimentación enteral cuando una persona, por ejemplo, tiene una gastrostomía. Los nebulizadores. Entonces, todas estas cosas simplemente limpieza. Pipetas, extractores de leche, tubos. Las gafas, es decir, las gafas de protección para los ojos o las pantallas también, los termómetros.
Esto es una cosa que simplemente es información. Como hay detergentes que son muy fuertes o esos productos que son enzimáticos son muy fuertes y pueden provocar dermatitis, entonces siempre a las personas que trabajan en centrales de materiales se les recomienda que tienen que utilizar guantes antes de hacer la limpieza de las cosas, que tienen que clasificar los materiales, pues, porque yo no puedo lavar las cosas de vidrio junto con las cosas de plástico, pues porque se pueden romper las cosas de vidrio y todo, entonces se separa como de acuerdo a lo que, para qué sirven las cosas o de los materiales que se estén lavando, lo que sea de desbaratar se tiene que desmontar. ¿Eso qué quiere decir? Que, por ejemplo, cuando nosotros lavamos la licuadora la tenemos que desbaratar porque si no queda todo el mugre. Entonces es igual con los equipos. Los equipos que requieren limpieza hay que desmontarlos. Estas son cosas que ustedes, como yo les decía el otro día, van a necesitar tener muy claras el día que ustedes estén manejando sus propios consultorios, porque pues obviamente uno no puede delegar cosas si uno no las sabía hacer. O sea, si yo no sé cómo lavo mi equipo, tampoco le puedo delegar a una persona que lo lave. Yo les voy a contar una anécdota. Yo tengo un hijo que es internista y que en este momento está haciendo la subespecialidad en gastroenterología. Cuando él empezó, estuvo un mes, óiganlo bien, un mes, únicamente lavando endoscopios, no más. Él entraba a la endoscopia, estaba pues con el especialista que estaba haciendo la endoscopia, veía hacer la endoscopia y se tenía que ir a lavar ese equipo. Y hasta que no lavara ese equipo, no podía volver a entrar a endoscopia. Entonces, porque después de cada endoscopia hay que lavar y desinfectar los equipos. Entonces, por eso les digo que uno no puede pensar que eso no le toca a uno. Entonces, no, pues que eso es de personal de oficios varios o eso es, no, señores, por eso les estoy contando, es una cosa real. Él estuvo todo agosto solamente lavando y desinfectando endoscopios, porque iba, miraba y se tenía que llevar el equipo y volvía a endoscopia cuando trajera un equipo limpio, si no, no podía volver a entrar. Entonces, nosotros tenemos que aprender a limpiar las cosas de nuestros consultorios para poder enseñarle, para poder entrenar a personas que nos van a ayudar. Eso no significa que ya ustedes después tengan que lavar todo, pero ustedes tienen que saber cómo se hace para que puedan supervisar y ayudarle y enseñarle a las personas que trabajan para ustedes. Pues entonces siempre se lava con agua fría, siempre a chorro, ojalá a presión, para poder sacar toda la materia orgánica y la sangre. Y luego la mayoría de las cosas se sumergen entonces en un líquido que tenga o el detergente o ese material que ustedes van a utilizar. Ahora, ¿uno cómo sabe qué materiales utilizar? Normalmente los equipos, cuando a ustedes se los entregan, a ustedes les dicen, esto se puede, perdón, esto se debe lavar o se debe desinfectar o se debe esterilizar. Y si se debe lavar, les sugieren con qué tipo de materiales ustedes pueden comprar para hacer esas cosas. Bueno. Esto simplemente es una cosa muy general de que todo se tiene que lavar primero con agua, después con jabón, que tienen que utilizar cepillitos si es necesario. Con respecto a las superficies que son horizontales, entonces en las superficies horizontales tenemos los pisos, tenemos camillas, tenemos escritorios, Doctora, no se le escucha. Se está entrecortando mucho.
que yo a ustedes les dije que la dilución del hipoclorito eran 2 cucharadas en 500? ¿Cierto que sí? ¿O les dije que en 200? Doctora, se le acabo de cortar por ahí unos 3 minutos. No la estábamos San- escuchando. Santo Dios. Entonces no escucharon mi confesión. Les estaba diciendo que yo la semana pasada, cuando cerré la presentación que me dio guardar, yo dije, ¿yo qué hice de nuevo? Y cuando yo dije, ¿qué hice de nuevo? Me acordé que había colocado el tamaño de los recipientes para almacenar las soluciones alcohólicas en los hospitales cuando uno las prepara. Ahora sí me escucharon, ¿o no? ¿No me están escuchando? Ahora Aló. sí, doctora. Ah, bueno, listo. Y entonces, ¿cómo les parece que fue que caí en cuenta? Yo dije, ay, yo creo que yo les dije un error. Entonces, por favor, confírmenme lo que yo estoy pensando que les dije, porque yo creo que yo les dije una cosa que no era. Porque, claro, acababa de mirar que era de 500. ¿Qué les dije yo de la dilución del hipoclorito para que les quedara de 1% o de una parte por millón? ¿En cuánto se acuerdan? ¿No se acuerdan que yo les dije para que lo diluyan en la casa? Yo les dije la dilución en 200 o en 500. En 500, Chicos, En doctora. 500, sí, doctora. claro. Yo sí me imaginé. O sea, cuando yo terminé la clase que fui a grabar, fue que yo dije, yo creo que yo les dije en 500. Entonces, me perdonan, me perdonan, porque para que nos quede al 1%, entonces en 500 tendría que ser 50. En 200 tendrían que ser esos 20 centímetros que yo les dije 2 cucharadas, ¿se acuerdan? Entonces, 2 cucharadas de las que hacen, porque es que depende, porque, por ejemplo, hay cucharas soperas que son muy planas, que solamente hacen como 10 centímetros, hay otras que hacen 15 centímetros. Entonces, si yo, por ejemplo, tengo una taza, ustedes todos conocen los mugs tienen un poquito más de 250 centímetros, entonces es en un mug. O sea, lo que yo coja en un mug, sí son las 2 cucharadas, pero, o sea, son los 30 centímetros, 25 centímetros más o menos, para ese mug que tiene más o menos de 150. Entonces, si yo voy a preparar 500, tiene que ser el doble. Sino que cuando yo terminé fue que me di cuenta, yo dije, ay, yo les dije que 500, pero no estaba segura, por eso les pregunté. Entonces, bueno, ya corregimos eso. Bueno, entonces les estaba recordando que las superficies en el piso, en las instituciones, se deben limpiar entonces con hipoclorito diluido. Ya, por ejemplo, cuando son superficies donde hay que cuidar mucho más la, que no haya presencia de microorganismos ni nada, entonces esas diluciones ya las hacen más altas. Normalmente eso lo hacen en las farmacias de los hospitales o de las IPS. Ellos hacen las diluciones del hipoclorito dependiendo de para qué se vaya a utilizar. Entonces, si es para lavar el piso, si es para los quirófanos o si es para lavar, por ejemplo, baños y todo, ellos tienen sus tablitas de concentraciones para dilución del hipoclorito. Bueno, ahora, con respecto a la esterilización, habíamos dicho que nos elimina todas las formas de vida microbiana, incluidas las esporas. Em, entonces hay muchas formas de esterilizar. Yo les voy a dar algunos ejemplos. Una de ellas es la autoclave, que yo creo que ustedes la conocieron porque todos han pasado por biomédicas. ¿Recuerdan las que son como unas pitadoras grandes? ¿Sí se acuerdan de eso? ¿O no las vieron? A ver, ¿quién me responde, sí o no? ¿Conocen las Sí, doctora. autoclaves? Eso. Entonces, como en biomédicas, pues lo que esterilizan todo es pequeñito, ellos con eso tienen. Ellos tienen con autoclaves de vapor, que son como unas pitadoras así grandotas. Por ejemplo, en los hospitales locales que son pequeñitos, también se tiene esa autoclave de vapor, porque es muy útil, porque es un aparato que es muy pequeño, que es muy fácil de utilizar. Entonces, eso está casi en todas partes. Pero ya a nivel de los hospitales se necesitan otro tipo de cosas. Entonces, en los hospitales hay, por ejemplo, yo les voy a decir algo, hay uno que se llama estufa de Popinel, otro que se llama el horno de Pasteur,
tienen también cámaras de óxido de etileno, cámaras de gas plasma, o sea, existen muchas alternativas para hacer esterilización. Entonces, por ejemplo, estas últimas de acá, las cámaras de óxido de etileno o las cámaras de gas plasma, esas también pueden servir para desinfección, pero obviamente a tiempos menores. Entonces, ellos, obviamente en las centrales de materiales, eso ustedes lo ven en salud ocupacional, porque en salud ocupacional siempre ven todo lo relacionado con centrales de materiales. En sexto, es que creo que, sí, yo creo que es en sexto semestre que ustedes ven esto. Entonces, allí en esas cámaras es donde se pueden meter las cosas para esterilizar, pero pues algunas, como les decía, a tiempos más chiquitos se pueden también desinfectar. Bueno, entonces este es un ejemplo de una cámara para esterilización. Esta es otra. Estas son ejemplos simplemente de aparatos que se utilizan para esterilización. Esta es una cámara de óxido de etileno, la anterior era la de Pasteur. Bueno, entonces, ¿qué es lo que se tiene que esterilizar? Ya habíamos dicho, todo aquello que vaya a entrar a territorio estéril tiene que ser esterilizado, punto, por definición. Lo que no entra a territorio estéril, no. Entonces, en esas condiciones, les pregunto, yo ya les había preguntado sobre los equipos de endoscopia, habíamos dicho que se desinfectaban, no que se esterilizaban. Pero, por ejemplo, un equipo de endoscopia, el tubo, no se esteriliza. Pero si, por ejemplo, se va a tomar una biopsia, se necesita ingresar con tijeritas, se necesita ingresar con pinzas. ¿Ustedes piensan que eso deberá ser estéril o simplemente deberá ser desinfectado? No el endoscopio, las tijeritas, todo lo que entra por ahí. ¿Eso deberá ser estéril o no? ¿Ustedes qué opinan? La próxima vez voy a tener la lista en mano porque para no tener que estar abriendo la lista desde acá, entonces voy a abrir. Es una opinión simplemente, chicos. ¿Ustedes creen que Pues doctora, sí? A ver, ¿quién me va a hablar? Miguel Ángel, ¿qué ibas a decir? Pues no alcancé a ver el nombre de la niña. Pues doctora, yo pienso que sí, porque eso pues va a generar algún tipo de lesión o erosión sobre alguna parte del tracto gastrointestinal. Entonces, pues, Exacto. tiene más Entonces, riesgo. fíjense que el tracto, perfecto, miren, el tracto en sí ya sabemos que no es estéril, ya sabemos que tiene su flora propia y todo, entonces no es necesario que los equipos de endoscopia estén estériles, sí tienen que estar desinfectados. Entonces, ¿pero qué pasa? Si ya ustedes, por ejemplo, van a tomar una biopsia, si ustedes van a resecar un pólipo, eso ya es territorio estéril. Eso ya ustedes no lo pueden hacer con equipos que simplemente estén desinfectados. Eso ya necesita de equipos que son estériles. Entonces, esos son como, por eso les decía, esto es mucho de lógica, es para dónde voy y qué es lo que voy a hacer. Eso es lo que les va a decir a ustedes con sentido común cuando las cosas tienen que estar estériles o cuando aguantan con desinfección simplemente. Entonces, acá tenemos accesorios de endoscopios. Estos, por ejemplo, los laparoscopios, los artroscopios, sí tienen que estar estériles porque se están entrando a cavidades estériles. Se va a hacer una artroscopia de rodilla, eso es territorio estéril totalmente, así que tiene que estar estéril. Se va a hacer una laparoscopia, va a entrar al abdomen, va a entrar al tórax, eso tiene que estar estéril. Los instrumentos dentales, por ejemplo, que penetren tejidos o huesos, esos son equipos, aunque la boca no, de estéril no tiene nada, pero ya si ellos van a hacer un procedimiento donde eso implica tocar tejidos o hueso, ya les toca utilizar material estéril. Estos, pues yo ya les había hablado de ejemplos de diferentes medios para esterilizar.
Pero, pues bueno, acá, por ejemplo, vemos más ejemplos. Tenemos medios físicos, tenemos o procedimientos químicos. Con el medio físico, entonces tenemos calor seco, calor húmedo, radiaciones ionizantes, con líquidos, con gases o con plasmas. Entonces son diferentes cosas. Esto no nos lo tenemos que aprender, pero sí tener esa información presente. Ahora, la desinfección. Entonces dijimos que la desinfección, a diferencia de la esterilización, acá tiene pues el potencial para disminuir obviamente los microorganismos, para destruir muchos, pero entonces no nos elimina formas de resistencia, porque se me sale esto acá. Virtualmente elimina todos los microorganismos patógenos reconocibles, pero no necesariamente todas las floras microbianas. Por eso yo les decía, si nosotros hacemos una escalita, entonces esta está en una escalita que es media, no está tan alta como la esterilización. Y esto es un ejemplo también de los gérmenes de acuerdo a como a la capacidad que ellos tienen de ser resistentes a la desinfección. Entonces, ¿quiénes tienen esporas? El Bacillus subtilis, las micobacterias todas. Acuérdense que nosotros en los hospitales también tenemos micobacterias ambientales que son patógenas o que se pueden convertir en patógenas, además de las que siempre provocan enfermedades, los virus. Entonces, hay virus que también son resistentes a la desinfección. Algunos hongos también son resistentes. Hay bacterias, por ejemplo, como la Pseudomonas aeruginosa, no se elimina fácilmente. Entonces, teniendo uno en cuenta estas cosas y los riesgos de los pacientes, pues hay que tener en cuenta también qué equipos se pueden utilizar. Importante saber que esa parte, esa información sobre que algunos bichos son mucho más resistentes que otros, tiene que ver precisamente con esto. Entonces, hay niveles diferentes de desinfección. Hay alto grado de desinfección, hay desinfección intermedia o hay un bajo grado de desinfección que necesita muy poquita desinfección. Entonces, vamos a ver acá indicaciones de alta desinfección. Ambú, las conexiones, las mascarillas del ambú, las cánulas de Guedel, palas del laringoscopio, los tubos utilizados para ventilación mecánica, las conexiones utilizadas para aspiración de secreciones, los mordedores. Entonces, que no hay necesidad de esterilizarlos, se desinfectan, pero requieren de un proceso de alta desinfección que elimine la mayor parte de los microorganismos y sobre todo que nos elimine esos que acabamos de ver que son resistentes. Bueno, aquí seguimos entonces con alta desinfección. Los endoscopios, cistoscopios, uretroscopios, amnioscopios, histeroscopios, etcétera, etcétera, etcétera. Dilatadores uretrales, los espéculos vaginales, los termómetros, pero los que son esofágicos, los fonindos esofágicos, los tonómetros. Bueno, ahora con respecto a modos de desinfección, vamos a ver que hay aquí algunas cosas que habíamos observado también para esterilización, porque ya sabemos que la esterilización, por ejemplo, química, en niveles más bajos, se puede utilizar para alta desinfección o para desinfección intermedia. Estos son algunos de los ejemplos de sustancias que se utilizan para desinfección. Entonces, pues, tenemos acá el hipoclorito, de los más conocidos y sobre todo los que utilizamos acá en Colombia. Entonces, aquí en Colombia, ¿qué se utiliza? Se utiliza hipoclorito. La clorexidina, miren que la clorexidina se utiliza no solamente para antisepsia, o sea, no solamente para la piel, sino que la clorexidina en algunas situaciones se puede utilizar también para desinfección de elementos. ¿Cuál más utilizamos acá de estos? De pronto el perazafe, sí, también se utiliza acá. Bueno, eso ya entonces con respecto a esos tres elementos que nosotros tenemos en cuenta cuando se trata de objetos inanimados. Y ya cuando se trata de piel y mucosas, entonces ya no hablamos de esterilización de la piel, ni de desinfección, ni nada de esas cosas, sino que el término correcto es antisepsia.
aunque nosotros sí hablamos muchas veces. Ah, es que la desinfección, hay que desinfectar la piel y tal cosa. O sea, eso se utiliza el término, pero el término más adecuado es antisepsia. Entonces, por eso les digo, mire, es un término que es equivalente al de desinfección, pero cuando esta desinfección se hace sobre piel y mucosas. Métodos de antisepsia, entonces nos volvemos a encontrar con la clorexidina, nos encontramos con el alcohol, porque pues aquí está mezclada la clorexidina con el alcohol. Eh, pues para las manos, entonces podemos utilizar jabones sin antiséptico o soluciones alcohólicas. Para el lavado de las manos quirúrgico se puede utilizar clorexidina jabonosa o povidona yodada también jabonosa. Y habíamos hablado que, por ejemplo, en el momento de la inserción de los catéteres se podía utilizar entonces clorexidina alcohólica, de acuerdo a las indicaciones de CDC. No, sí, lo mismo, clorexidina, povidona yodada, clorexidina alcohólica, clorexidina acuosa. Esto es para antisepsia bucal, la hexetidina. De hecho, la antisepsia bucal, no estoy hablando de odontología. Muchas veces cuando se van a hacer cirugías donde el paciente va a estar intubado mucho tiempo, se les hacen hacer enjuagues o gargarismos con algún antiséptico bucal. Entonces, puede ser hexetidina o puede ser el Listerine que todos conocemos. Entonces, se hacen enjuagues para eliminar un poquito, o gargarismos, para eliminar un poquito de esa flora que hay en la garganta y así entonces obviamente disminuir la probabilidad de infección. Listo. Ese era todo lo que teníamos que ver con este tema. ¿Alguna pregunta? Lo que vimos básicamente fueron ejemplos, porque yo ya les había dicho cuál era la diferencia entre limpieza, desinfección y esterilización. Aquí lo que estábamos viendo era profundizando un poquitico como para tener un poquito más de visualización de qué era el tema de lo que yo les estaba hablando y de algunos ejemplos. ¿Alguna pregunta? Aquí, ¿qué es lo que nos tenemos que saber? O sea, ¿qué es lo que sí tenemos que tener claridad? Entonces, tenemos que tener mucha claridad de cuál es la definición de cada uno, hasta dónde llega la limpieza, hasta dónde llega la desinfección, hasta dónde llega la esterilización. Y lo otro, que tengamos como ese sentido común para poder discernir. Si yo les digo, por ejemplo, el endoscopio requiere desinfección o esterilización, esto son preguntas muy grandes, porque yo no les voy a preguntar a ustedes con qué. Eso sí, tengan la plena seguridad, pero por favor léanlo, porque si yo les hago, por ejemplo, un texto, se hizo una desinfección con ta. Entonces, ojo con eso. Entonces, no nos vamos a aprender eso de memoria y si yo les hago preguntas sobre eso, les voy a ayudar en el texto que les esté dando la pregunta, pero entonces eso no significa que no me lo vayan a leer. Pero sí, léanse ejemplos de lo que se puede hacer con esterilización y con desinfección. Bueno, ¿alguna pregunta hasta acá? Porque si no voy a empezar con el otro tema, que también es un tema cortito. Entonces voy a cerrar aquí. ¿Me están escuchando, chicos? Sí, doctora. Doctora, Bueno, listo. a mí no me Voy a quedó cerrar muy esta y claro voy a abrir entonces. la otra. Doctora, una pregunta. Bueno, Doctora, se, se te está cortando. Ven, yo me salgo un segundito, escríbeme en el chat. Espérense un momentico. Y a todos se les ha ido el wifi, porque a mí no me había pasado. ¿A todos les ha pasado? Espérense un segundito, yo reinicio el internet. Sí, ya me vuelvo a conectar, ¿me escucharon? Sí, doctora. Chicos, ¿me doctora. escucharon? Bueno, me esperan un segundito. Voy a reiniciar el internet, entonces me va a aparecer desconectada, pero ya me vuelvo a conectar.
¿Sí me escuchan? Sí, doctora, ya se le escucha. Muchachos. Bueno, listo, qué pena con ustedes. Voy a mejor a dejar el video apagado para que no me pase. Y se me borró todo lo del chat, qué pena. Creo que era Juliana la que me estaba haciendo una pregunta. ¿Qué Sí, no me quedó doctora. claro? Al Dime. momento entonces de hacer como la dilución para desinfectar, sería entonces los 500 por 20, de 25 a 30 como dependiendo ¿Ustedes la le escuchan a temperatura. Juliana o soy yo nomás la que no le escucho? Sí, doctora, sí se le escucha a Juliana. Yo también la escucho. No, yo soy, entonces les cuento que no me había pasado. O sea, que yo soy la que no la estoy escuchando. Juliana, ¿me escribes por favor en el chat? No, si vamos a hacer 500 de agua para que nos quede como más fácil el asunto. En 500 de agua le echamos 50 centímetros. Y ya en 250, que es como el equivalente a un mug, le podemos echar 25 centímetros. O sea que lo equivalente a un mug sí sería como las 2 cucharadas del hipoclorito. Ahora sí, bueno, bueno, voy a compartir, vamos a ver, voy a dejar el chat abierto para que me avisen por favor si hay problemas. No sé por qué está pasando esto. No voy a prender más mi video, a ver si de pronto así tenemos menos dificultad. De pronto puede ser, ¿saben qué, muchachos? De pronto puede ser que se ha ido la luz y resulta que aquí hay planta, pero entonces a veces uno no se da cuenta cuando se va la luz porque pues yo estoy muy arriba, entonces no escucho cuando se prende la planta y ahí es cuando se vuelve una locura el internet. Bueno, esperemos que ahora sí no me moleste esto. Entonces les estaba diciendo que vamos a ver las precauciones basadas en la transmisión, de ellas hemos hablado por encimita. Lo primero que tenemos que nosotros hacer es una diferenciación en unos conceptos. Tenemos que diferenciar el concepto de aislamiento y cuarentena. Y más en este momento que estos conceptos han estado manejados de una forma loca. Pues yo no voy a decir una forma irresponsable, sino más bien de como una forma loca, porque pues la gente toda no tiene por qué conocer estos conceptos, pero nosotros sí tenemos que tener claridad en ellos. Cuando estamos hablando de aislamiento, entonces, en primer lugar, tenemos esta clave. El aislamiento se refiere a los enfermos, se refiere a pacientes. Entonces, primero que todo esto, el aislamiento es con enfermos. ¿Qué hacemos nosotros en el aislamiento? Entonces, separamos las personas. Esto es una definición general, por eso dice o animales infectados, pero pues a nosotros nos interesan en este caso las personas. Entonces, separamos las personas que están enfermas de los demás. ¿Cuánto tiempo debemos separar nosotros esas personas? Durante el periodo de transmisibilidad. Yo les dije a ustedes en la primera clase, yo necesito que ustedes me lean cuál es la diferencia entre periodo de incubación y periodo de transmisibilidad. ¿Quién me quiere contar qué cree o qué leyeron sobre la diferencia entre esos dos? ¿A qué se referirá el periodo de transmisibilidad? Pues doctora, en cuanto al periodo de transmisibilidad, se refiere a cuando, pues el periodo de incubación es una de las primeras fases de la enfermedad, cuando el patógeno apenas está haciendo que las condiciones sean más favorables para él y se está replicando. Transmisibilidad ya es cuando pues ya está esparcido, pues dependiendo del tipo de la infección, pero suponiendo ya se está secretando por los fluidos del cuerpo
o por vómites, o por las heces, por partículas respiratorias, por las gotitas, y puede ser Listo. transmisible. Listo, Miguel Ángel, muchas gracias. Nos estamos acercando mucho con lo que tú estás diciendo. Alguien que tenga también otra cosa para apoyar. Yo quería Sí, complementar algo que también había leído y era que en ambas el punto de partida era la exposición inicial o contacto con la fuente de infección, pero a la hora de tomar medidas de control era necesario conocer la proporción de transmisiones durante el periodo de transmisibilidad que se producen de forma sintomática o antes de que se inicien los síntomas o también durante el periodo de incubación. listo. ¿Quién tiene otro aporte para hacer? Gracias, Daniela. Bueno, entonces les voy a hacer dos preguntitas para que tengamos bien clara esta diferencia. ¿Cuál es el periodo de incubación del COVID? Si ustedes tienen contacto con una persona enferma con COVID, ¿cuál es el periodo de incubación? Más o menos. No les Doctora, estoy creo haciendo que es de 2 a examen. 14 días. Muy bien. ¿Y saben ustedes cuál es el periodo durante el cual le dicen a las personas cuando están enfermas que se tienen que aislar? ¿Se acuerdan? Más o menos cuánto se les dice a las personas que se tienen que aislar. 14 días, si no me equivoco. Más o menos 14 días. Aunque últimamente han hablado de una disminución a 10 días, pero eso es más como de las publicaciones que uno ve. Pero las normas siguen diciendo que 14 días. Entonces, vamos a ver cuál es la diferencia entre los dos. Si ustedes tienen contacto con un enfermo, entonces el periodo de incubación empieza a partir del momento en que ese microorganismo entró en su cuerpo. Ahí arranca. ¿Cuándo es la duración de su periodo de incubación? Cuando ustedes comienzan a tener manifestaciones clínicas. Por eso el periodo de incubación varía. El más cortico es más o menos de 2 días. El promedio para COVID es de 5 días. Pero las personas se pueden enfermar hasta 14 días después de haber tenido el contacto. Cuando uno lee, por ejemplo, sobre la duración del periodo de incubación, ustedes se van a encontrar dos datos grandes. El primero, dicen que el promedio es de 5 días, o sea, casi todas las personas se están infectando, o perdón, están manifestándose clínicamente a los 5 días. Y lo otro que dice es que el percentil 95 del periodo de incubación son, dependiendo de la edad, son más o menos entre 10 y 11 días. Por ejemplo, para los mayores, para las personas de 70 y más años, el periodo de incubación, el percentil 95 de ese periodo de incubación son 11 días y medio. Eso significa que el 95% de las personas que tienen más de 70 años se enferman antes de 11 días y medio de haber tenido contacto con el bicho este. Entonces, ese es el periodo de incubación. Pero los periodos de incubación no coinciden con los periodos de transmisibilidad, porque la transmisibilidad se refiere es a la capacidad de transmisión. Cuando una persona está durante el periodo de incubación, casi siempre hay un momento del periodo de incubación en que las personas todavía no han tenido manifestaciones clínicas, y me refiero a todas las infecciones, no solamente a COVID, sino que estoy utilizando COVID para el ejemplo. Entonces, antes de ellos tener manifestaciones clínicas, ya lo pueden transmitir. Eso, entonces, la transmisibilidad no empieza al mismo tiempo que el periodo de incubación, sino cuando ya el patógeno está creciendo en el organismo y ya empieza a tener la capacidad de pasarse a otras personas o directamente o a través del contacto con cosas, ya tiene la capacidad de transmitir y esa persona todavía no ha tenido manifestaciones clínicas. Y el periodo de transmisibilidad termina cuando esa capacidad del patógeno de infectar a otras personas finaliza.
Entonces, si ustedes dieron una respuesta adecuada, porque lo que dicen las normas es que la transmisibilidad precisamente es lo que nos dice a nosotros cuál debe ser el periodo de aislamiento, es la transmisibilidad. Entonces, esa transmisibilidad, en este momento las normas dicen que hasta 14 días, aunque las publicaciones lo que dicen es que más allá de los 10, 11 días es muy difícil que las personas lo estén transmitiendo. Cuando nos referimos a ya para el ejemplo de COVID, cuando nos referimos a los casos leves o a los casos moderados que no requieren hospitalización. Pero cuando ya el paciente está hospitalizado, usualmente sigue, como está con una carga viral tan grande, usualmente sigue siendo transmisible en los que han llegado hasta hospitalización o intensivos. Sigue teniendo la capacidad de transmitirse porque tiene una carga viral muy grande. Es importante que nosotros veamos esa diferenciación. Si ustedes tienen, por ejemplo, una consulta de una mamá y resulta que la mamá está consultando con un niño que tiene una enfermedad que es transmisible, entonces ella siempre les va a hacer dos preguntas. La primera es, pero él ha estado con los hermanitos, a los hermanitos más o menos en cuánto tiempo les va a dar. Entonces, ¿cuál sería la respuesta allí? ¿Sería la respuesta teniendo en cuenta el periodo de incubación o el periodo de transmisibilidad? Porque es la primera pregunta que les hace la mamá. ¿Y los hermanitos cuándo se van a enfermar? Entonces, ¿cuál tienen ustedes en cuenta? ¿Incubación o transmisibilidad? Transmisibilidad. Transmisibilidad. Incubación. ¿Por qué? Porque los hermanitos ya han tenido contacto con ese niño enfermo, no han tenido ninguna precaución porque no sabían que se iba a enfermar, así que ellos ya tuvieron contacto. Entonces, ¿cuál es el tiempo que nosotros tenemos que contar? A partir del momento en que tuvieron contacto, que adquirieron el bicho y que se van a enfermar. En este momento ya tenemos, por ejemplo, vacuna de varicela y vacuna de hepatitis A, pero no todos los niños la tienen porque esos planes no empezaron hace muchos años, o sea que a los niños grandes todavía les puede dar. Entonces, uno tiene que hacer esa cuenta. En la varicela, por ejemplo, ¿cuál es el periodo de incubación? Son aproximadamente 2 semanas. Entonces, uno le dice siempre a la mamá, mire, el niño se enfermó hoy, pero el niño más o menos hace 2 días, porque el periodo de transmisibilidad de casi todas las enfermedades febriles eruptivas empieza 2 días antes de las manifestaciones clínicas. Entonces uno dice, mire, más o menos hace 2 días el niño ya empezó a transmitírselo, o sea que aproximadamente en 2 semanas usted va a tener sus niños enfermos, va a tener los otros niños enfermos. O si eso, por ejemplo, aplica para un colegio donde un niño grandecito tuvo una varicela, entonces a uno le preguntan, bueno, ¿qué va a pasar con los contactos? Entonces, ¿cuánto tiempo ellos deben estar aislados? Entonces, contamos el periodo de incubación, porque uno dice, mire, entonces ellos si tuvieron contacto con este niño, aproximadamente se van a enfermar en tal época. Pero el periodo de transmisibilidad es importante también porque las mamás la segunda pregunta que hacen las mamás es, ¿cuándo puede volver el niño a la guardería o cuándo puede volver el niño al colegio? Ahí sí tenemos en cuenta la transmisibilidad. ¿Por qué? Porque el hecho de que él vuelva al colegio, lo que nosotros tenemos que medir allí es entonces el riesgo que existe de que los niños que están sanos, que se aislaron pero que nunca se enfermaron, que los niños que están sanos se puedan enfermar con el regreso del niño que estuvo enfermo. Entonces ahí sí nosotros tenemos que hacer la cuenta de cuál es el periodo de transmisibilidad. Por ejemplo, en varicela, a partir del momento en que aparecen, y les doy ejemplos porque obviamente para cada enfermedad esto es distinto, a partir del momento en que aparecen las vesículas, entonces cuando están las vesículas, el virus del herpes varicela está allí, por lo tanto se puede transmitir. Pero cuando el niño está en la época en que, y ahorita me cuentan de pronto a ustedes a quién le dio varicela, cuando ya la varicela es en puras costricas, cuando ya no hay vesículas, cuando ya solamente hay costricas, ahí ya no se transmite. Entonces uno diría, pero es que el niño todavía está enfermo porque está lleno de costras todo el cuerpo. Sí, él está lleno de costras, pero esas costras se le van a caer, lo más probable es que no le van a quedar cicatrices, a no ser que se hayan infectado, pero ya no es infectante para los demás. Entonces, por eso es que esos conceptos hay que tenerlos claros. Uno es la transmisibilidad, el otro es la incubación, y como casi nunca coinciden, siempre hay un poquito de tiempo de diferencia entre los dos. Para la mayor parte de las enfermedades, de las infecciosas comunes, nosotros tenemos que tener en cuenta eso, para saber entonces
¿qué recomendación le tenemos que dar a las personas? Bueno, ¿a ustedes alguno le dio varicela? A mí, doctora. ¿Y se la pegaste a alguien? De hecho, fue que yo estaba en ballet y una niña Sí. llegó con varicela y todos nos contagiamos. Eso es exactamente, eso es lo que sucede, que llega un niño enfermo y como tienen una capacidad de infección tan grandes, además que las enfermedades febriles eruptivas todas se transmiten también por gotitas, no solamente, por ejemplo, en el caso de que hay lesiones en la piel, no solamente por contacto como en la varicela, sino que también se transmiten por gotas respiratorias. Entonces, un niño que tenga una infección de estas y esté asistiendo a sitios como por ejemplo tú en el ballet, donde hay otros niños, se le va a pegar. Entonces a uno siempre lo llaman y le dicen, ¿cuánto tiempo tenemos que cerrar? ¿Ustedes qué opinan? ¿Cuánto tiempo cerrarían? ¿Cuánto tiempo vamos a cerrar ese ballet? ¿Cuánto lo cerrarían ustedes? Ah, bueno, es que no les he contado también. Ah, no, sí les dije que el periodo de incubación es de 2 semanas. Y la transmisibilidad comienza más o menos 2 días antes y se extiende más o menos por 7 días a partir del momento en que empieza la infección. Entonces, ¿cuánto tiempo cerraríamos? Es las 2 semanas del periodo de incubación. Y Cerraríamos las 2 semanas del periodo de incubación y les diríamos a las mamás que cuándo pueden volver las niñas al ballet. Porque obviamente, listo, vamos a cerrar las 2 semanas del periodo de incubación, pero durante ese periodo probablemente todas no se enfermen al mismo tiempo, o sea, a los 15 días no se van a enfermar todas, unas se van a enfermar antes, otras se van a enfermar después. Y entonces, ¿cuándo les vamos a decir que deben regresar? cuando después de que hayan tenido la enfermedad, pero estén formando costras. Cuando solo tengan costricas, cuando ya no haya una sola vesícula, ya entonces pueden regresar. Y las que nunca se infectaron deben estar por fuera mínimo 15 días a partir del último contacto que tuvieron con la niña que se enfermó. Entonces, más o menos uno hace esos cálculos. Así que, bueno, cuando nosotros estamos hablando de aislamiento, lo que más nos interesa acá es el periodo de transmisibilidad. ¿Por qué? Porque nosotros aislamos las personas para que no les peguen la enfermedad a otras. Ahora, acá entonces dijimos que el aislamiento se refiere a enfermos durante el periodo de transmisibilidad, pero hay una gran diferencia con la cuarentena, porque la cuarentena se refiere a restricciones en personas sanas, pero esas personas sanas tienen un primer nombre que se llama contactos. Entonces, en los contactos sanos, nosotros no hacemos aislamiento. En los contactos sanos, hacemos cuarentena. Ahora, ¿es que la cuarentena es de 40 días? No, simplemente que cuando la cuarentena empezó por allá en la Edad Media, que se inició a partir de la peste bubónica, la llamaron cuarentena porque encerraron a todo el mundo 40 días y esa fue una de las formas que ellos tuvieron para controlar la enfermedad inicialmente, porque después eso volvió y se les regó porque ellos todavía no sabían qué era lo que provocaba la peste. Bueno, entonces, importante esas dos diferencias. La primera, que entonces el aislamiento lo hacemos sobre los enfermos y la cuarentena la hacemos es sobre los contactos sanos. Ahora, cuando nosotros hablamos de cuarentena, entonces yo les voy, lo que está entre comillas es porque es textual de las definiciones del CDC, dice, restricción de las actividades de personas o animales, volvemos a decir sanos, es decir, contactos sanos. ¿Por qué son contactos sanos? Porque estuvieron expuestos a un caso de enfermedad durante el periodo de transmisibilidad. El periodo de transmisibilidad, entonces, también se llama periodo de contagio. Yo soy súper torcida, como lo habrán notado. Para evitar, entonces, la transmisión. Entonces, nosotros, por eso, es que tenemos que tener en cuenta esto, porque miren lo que dice acá, que estuvieron expuestos a un enfermo durante el periodo de transmisibilidad, es decir, el enfermo estaba en periodo de transmisibilidad, a fin de evitar la transmisión de la enfermedad durante el periodo de incubación en caso de que haya habido infección.
Entonces yo tengo esos contactos sanos, esos contactos que no se han enfermado, pero que tuvieron contacto con esta persona enferma durante el periodo de transmisibilidad. Pero a esos contactos sanos, así como hicimos en el ejemplo de varicela, les contamos el periodo de incubación. Entonces, si ellos durante esos contactos sanos, durante el periodo de incubación de la enfermedad, no se enfermaron, no los tenemos que encerrar más tiempo, no, ya los podemos dar vía libre a las cosas, porque ya pasó el periodo de incubación. ¿Y cuál periodo de incubación? Ahí sí tenemos que tomar el máximo, porque si a nosotros nos dicen que, por ejemplo, para COVID el periodo de incubación promedio son 5 días, pero ese es el promedio, pero ya sabemos que el percentil 95 está por allá en 11 días y medio y que en general se tiene que proteger hasta los 14 días. Entonces, si ese contacto sano en 14 días no se enfermó, ya suéltenlo, ya no necesitan tenerlo más tiempo en cuarentena. Existen diferentes tipos de cuarentena, puede ser absoluta, completa, puede ser modificada. Entonces, en la cuarentena absoluta, entonces es la limitación de la libertad de movimiento de los expuestos por un periodo máximo de incubación de la enfermedad. Y ya en la modificada, entonces no se hace a todo el mundo, es selectiva, es parcial. Entonces nosotros, por ejemplo, para el caso que nos contó la compañera, entonces, ¿a quién se hace esa cuarentena? Solamente se va a hacer a aquellas niñas o aquellos niños que estaban en el ballet, que fueron contactos, pero que están sanos. Entonces, eso es selectivo, es solamente para ellos. Nosotros aquí tenemos ejemplos de cuarentenas que son parciales. Ah, no, pues entonces los niños no pueden volver a las escuelas, o las personas que ya son inmunes, pues entonces esas personas que son inmunes no las tenemos que poner en cuarentena, pues porque ya ellas no se nos van a enfermar. O, por ejemplo, se hace confinamiento de militares. Ustedes saben que los militares, y de pronto para los que prestaron servicio, ellos conviven en sitios que no son, puede que sean grandes, pero donde están muy cerca el uno del otro, por ejemplo, a la hora de dormir. Cuando hay infecciones allí, entonces es muy difícil evitar la transmisión. Así que, pero eso, el hecho de que haya una infección entre uno de los militares no significa que entonces se tenga que poner en cuarentena todo el ejército, los administrativos, los que no, solamente aquellas personas que estaban en contacto y que estaban en esos sitios que están estrechos. El término correcto para lo que nosotros hemos vivido durante todos estos meses es confinamiento, porque es simplemente un tipo de cuarentena en la cual nosotros estamos como sanos, estamos cuidándonos de irnos a infectar. Entonces el término, pues como más técnico, es confinamiento, pero no es tampoco tan incorrecto que digan que cuando es que no, que se va a ampliar la cuarentena y de todo, entonces todo el mundo criticado. Lo que no es correcto es que se hable de cuarentena cuando estamos frente a enfermos, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya vimos que la diferencia fundamental entre la cuarentena y entre el aislamiento es que el aislamiento es para los enfermos y la cuarentena es para los sanos expuestos. Bueno, ya cuando nosotros estamos hablando de precauciones relacionadas con la transmisión, entonces esto se llama precauciones relacionadas con la transmisión, pero también en algunos textos, de hecho cuando uno traduce, por ejemplo, lo del CDC, se llaman es precauciones de aislamiento. Hay 3 tipos entonces de estas precauciones que tienen que ver precisamente con la cadena epidemiológica de la transmisión de las enfermedades infecciosas. Entonces existen precauciones de contacto, precauciones de gotas, precauciones aéreas y existen algunas precauciones que se llaman empíricas, que ya las vamos a ver. Porque pues nosotros podemos hacer este tipo o podemos utilizar este tipo de precauciones cuando estamos seguros frente a qué microorganismo estamos. Pero a veces nosotros no estamos seguros del microorganismo. Entonces, por ejemplo, empezamos a tener personas mayores con diarrea en un servicio de medicina interna. Nosotros ya podemos casi que predecir qué es lo que está sucediendo, porque entre ellos pues,
Decir que puede ser una intoxicación por alimentos puede ocurrir, pero entonces no ocurriría solamente entre las personas mayores, ocurriría también en otras áreas del hospital. Entonces uno empieza a tener pacientes de medicina interna con diarrea y uno presume que es un Clostridium difficile, porque es el que provoca epidemias y brotes de diarrea hospitalaria en los servicios donde hay personas mayores. Pero sin que nosotros tengamos la confirmación, entonces no podemos hacer todas esas precauciones que en ese caso serían de contacto, sino que hacemos precauciones que se llaman empíricas y solamente hacemos precauciones empíricas para una diarrea. Pero ya vamos a mirar entonces todo esto, ¿a qué se refiere? También podemos hablar de entorno protector. El entorno protector se hace cuando ustedes tienen personas con inmunodeficiencias y necesitan protegerlas, necesitan una protección especial. Entonces, por ejemplo, o tienen una persona con una inmunodeficiencia, tienen personas en una unidad de oncología. Supongamos que hay hospitales que son tan grandes que tienen aparte unidades de oncología y tienen unidades de trasplantes. Para ello se utiliza un entorno protector, que es simplemente utilizar ciertas precauciones para no irles a transmitir alguna enfermedad. Acá nosotros tenemos un ejemplo, de acuerdo entonces a la vía de transmisión, esto es repetir lo que les acabé de mencionar, tenemos aérea, gotas y de contacto, y esto como repaso cuando vimos en la cadena epidemiológica de las infecciones hospitalarias, entonces tenemos que son el mecanismo de transmisión de la vía aérea es cuando las partículas miden 5 o menos micras, cuando son partículas muy chiquitas, que ya sabemos que entonces como son tan chiquitas no se caen rápidamente al piso y se transmiten como por aerosoles. ¿Por qué por aerosoles? Cuando ustedes disparan un aerosol, un spray de cualquier cosa, quedan unas microgotas en el aire. Entonces esos aerosoles tienen la capacidad de permanecer más tiempo en el aire y caen al piso eventualmente, pero más despacio. En cambio, la otra, que es la de gotas, entonces se refiere a partículas infecciosas que ya son entre 5 y 100 micras, son más grandes. Y sabemos que aproximadamente después de que uno, por ejemplo, tose o estornuda o habla muy duro o canta o grita, aproximadamente 1 metro llegan esas goticas y empiezan a caer al piso. Y por último, entonces, tenemos la vía de transmisión por contacto, es cuando el contacto ya es piel a piel, entonces, ¿qué infecciones se transmiten? Por ejemplo, por vía aérea, una de ellas es el Mycobacterium tuberculosis. Por gotitas, ejemplos, tenemos el virus de la influenza del adenovirus, tenemos la Neisseria meningitidis, la Bordetella pertussis, y por contacto también tenemos muchas infecciones que son respiratorias, virus, por ejemplo, respiratorio sincitial, entonces él se transmite por gotas y se transmite por contacto. Los virus para influenza y las bacterias entéricas. Entonces, por eso cuando yo les hablaba ahorita de las precauciones empíricas, cuando hay pacientes que tienen diarrea y estamos frente a un brote de diarrea en el hospital y todavía no hemos identificado qué es lo que está provocando la diarrea, entonces como no sabemos cuál es, pues sabemos que tenemos que utilizar precauciones de contacto, aunque no estemos seguros todavía de ese patógeno que está ocasionando. Entonces eso cuando no sabemos qué patógeno la está causando, pero presumimos que en las diarreas la transmisión es por contacto, entonces tenemos que hacer precauciones empíricas de contacto. Y otras bacterias como por ejemplo las multiresistentes, que ya sabemos que en el hospital la presencia de estas bacterias es muy peligrosa porque se transmiten tanto por contacto directo como por contacto indirecto. Esto es un repaso de las precauciones estándar, que entonces ya sabemos que se utilizan en la atención de todos los pacientes mirando el riesgo que tiene cada uno. Y ya, las precauciones entonces basadas en el mecanismo de transmisión, muy fácil, transmisión por aire, precauciones para transmisión por gotas y precauciones para transmisión por contacto. Entonces, precauciones por aire, además de tuberculosis, tenemos la varicela, porque yo les decía ahora que ella se puede transmitir por goticas muy chiquiticas y sobre todo cuando estamos hablando de zóster diseminado, entonces también se tienen que tomar precauciones por aire, sarampión que afortunadamente no tenemos hace muchos años, pero también se transmite por aire.
En las precauciones por aire nosotros, ¿qué necesitamos? Necesitamos entonces un respirador de alta eficiencia. Para los que nosotros conocemos son N95 o mayor. Y necesitamos tener en cuenta las precauciones estándar. Entonces, de entrada, siempre, ¿cuál es la precaución estándar fundamental cuando hay precauciones por aire? Entonces, la fundamental es una mascarilla o un respirador de alta eficiencia. Ese es el fundamental. Ahora, con respecto entonces a las demás precauciones estándar, vamos a mirar. Bueno, pero vamos a mirar primero, que tengo primero lo de la habitación. Entonces, ¿qué se tiene que tener en cuenta para la hospitalización del paciente? Ojalá sí lo podemos tener en habitaciones individuales. Nosotros sabemos que, por ejemplo, para nosotros y para la mayoría de nuestros hospitales en el país, ese aislamiento individual no es sencillo, porque nosotros siempre tenemos carencia de habitaciones y de camas, pero obviamente si es posible, el aislamiento debe ser individual. O si es necesario en habitación compartida, entonces se comparte en cohorte teniendo en cuenta que la separación entre esas zonas de los pacientes tienen que ser mayores a 1 metro, que tiene que haber una muy buena ventilación hacia el exterior del edificio. Entonces no podemos tener ventanas cerradas en estos pacientes, pero sí la puerta cerrada. Entonces la puerta cerrada para que no esté entrando todo el mundo, pero sí tenemos que tener muy buena ventilación en el cuarto. Ahora, si por ejemplo el paciente requiere que se movilice por fuera de la habitación, porque nosotros allí tenemos las precauciones de tenerlo separado de los otros y demás, entonces es importante ponerle al paciente una mascarilla quirúrgica simplemente. Entonces, ¿qué pasa con respecto a el resto de las precauciones de estándar? Si nosotros, por ejemplo, vamos a hacer algún procedimiento o le van a hacer algún procedimiento en el cual nosotros estemos presentes y existe riesgo de salpicadura o riesgo de contacto con secreciones, entonces tenemos que tener en cuenta las demás precauciones estándar, ¿ya? Por eso es que quiero que veamos la diferencia. Entonces, normalmente, ¿qué es lo que se pide? Simplemente el respirador. Pero cuando existe el riesgo de salpicadura o contacto con secreciones, porque se hacen procedimientos, hay que utilizar el resto de cosas. Esa es la razón por la cual ustedes saben que pacientes COVID, todo el mundo tiene puesta todas estas cosas. ¿Por qué? Porque esos pacientes constantemente hay que hacerles procedimientos, porque tienen además equipos que los están haciendo de respirar, etcétera, etcétera. Entonces, obviamente, se tienen que tener las demás precauciones. Ahora, precauciones por gotas. Entonces, en pacientes que pueden tener entonces enfermedades que son transmisibles por grandes gotas. Hemófilos influenza tipo B, aunque cada vez es menos frecuente porque la vacunación se hace muchísimos años que se está haciendo. Ya en este momento, los primeros niños a los cuales se les hizo vacunación por hemófilos influenza deben estar cerca de los 30 años, más o menos. O sea, hace muchos años que se hace vacunación por hemófilos influenza, pero acuérdense que los adultos no están vacunados. Entonces, los adultos pueden hacer todavía neumonías por hemófilos influenza, sobre todo neumonías. Las meningitis eran mucho más frecuentes en los niños, pero los adultos sí pueden hacer entonces las epiglotitis, las meningitis por hemófilos influenza eran más frecuentes en los niños, pero como les digo, los niños más chiquitos ahorita tienen 30 años. Pero los adultos sí nos pueden hacer sobre todo neumonías por hemófilos influenza. Se transmite por gotas. La Neisseria meningitidis se transmite por gotas, que puede provocar meningitis, puede provocar neumonías, puede provocar septicemia. Y otros ejemplos de otras, difteria, neumonía por micoplasma, la tos coqueluchoide, la peste, que afortunadamente eso no lo conocemos por aquí, la faringitis estreptocóxica, la escarlatina. De esto, ustedes que tienen que aprenderse varios ejemplos de algunas infecciones, porque pues obviamente uno, eso todo no se lo va a hacer, no se lo va a saber, y en el momento en que sea necesario, pues a uno le toca consultar, ¿cierto? Pero cuando puedan, ¿qué me vas a decir, Kevin?
Kevin, abriste el micrófono, ¿me vas a preguntar algo? No. Bueno. Y también tenemos aquí ejemplos, listo. Tenemos aquí ejemplos de algunos virus que también se transmiten por gotas. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Mascarilla quirúrgica y precauciones estándar y las precauciones con la hospitalización. Las precauciones con la hospitalización son básicamente las mismas, es decir, es ideal una habitación individual o si está en cohorte, es decir, si hay varias camas. Hay cosa importante en lo del aislamiento en cohorte y es que lo que se espera es que los pacientes tengan el mismo diagnóstico, porque si nosotros estamos haciendo una hospitalización, por ejemplo, para personas que tienen una meningitis meningocócica y en el mismo cuarto tenemos niños con virus sensicial respiratorio, ay Dios, eso sí va a ser un problema muy grande. Entonces, aislamiento en cohorte, cohorte significa que son grupos de personas que comparten características comunes, así que eso hay que tenerlo en cuenta. No es que todos los infectados los vamos a meter juntos, sino los que tienen determinada infección. Bueno, lo mismo, ventilación externa, puerta cerrada, paciente con mascarilla cuando sale de la habitación y precauciones estándar. Las demás, cuando existe riesgo entonces de contacto con secreciones o salpicaduras. Por último, las precauciones por contacto. Entonces, las precauciones por contacto significa ya guantes y bata. En las anteriores estábamos hablando solamente de protección respiratoria. Aire y gotas es protección respiratoria. Y las otras, dependiendo del riesgo de salpicaduras y secreciones. Y en cambio, las precauciones por contacto, como entonces ustedes saben que existe contacto directo e indirecto, en este tipo de infecciones, lo que se recomienda es usar guantes y bata. Ejemplos de precauciones por contacto. Cuando existen infecciones o se detectan colonizaciones por organismos multiresistentes en el hospital, ya dijimos que también cuando hay infecciones entéricas, o sea, cualquier tipo de diarrea, implica que nosotros tengamos que utilizar precauciones de contacto. Obviamente las infecciones cutáneas. Si, de acuerdo a lo que hemos visto hasta ahora, en una varicela complicada que esté hospitalizada, ¿qué tipo de precauciones debemos utilizar? De contacto y por gotitas. Contacto. Acuérdense que yo les dije que si es una varicela, es un herpes zóster diseminado, una varicela muy grave, que tenemos que tener en cuenta de la protección respiratoria. En el herpes zóster diseminado, la varicela diseminada. Entonces, en eso se debe utilizar entonces mascarilla de alta eficiencia. No es lo mismo si nosotros tenemos la varicela en la casa, los niños, no es lo mismo así tenemos una varicela diseminada o un herpes zóster diseminado. Y obviamente, como tú dijiste muy bien, las de contacto. Entonces, bueno, ya dijimos que las que son por multiresistentes, no importa dónde estén. Infecciones entéricas, yo les mencioné el Clostridium difficile porque es la bacteria que casi siempre encuentra uno en los brotes hospitalarios de diarrea en adultos mayores, cuando existen infecciones por E. coli enterotoxígena, que afortunadamente ahorita está como calmadita. Y está calmada, ¿por qué creen ustedes? Porque todo el mundo se está lavando las manos. Entonces, por eso tenemos un poquito controladas las diarreas ahora. Las enfermedades crónicas sí están, están totalmente descontroladas, pero las infecciones, por ejemplo, los resfriados han disminuido mucho, las infecciones intestinales han disminuido mucho, las gastroenteritis han disminuido mucho. Así que esperemos que después de esto la gente aprenda que lavarse las manos disminuye las infecciones. Bueno, entonces otras, virus hepatitis A, rotavirus, que también cada vez es más raro, sino que hay gente que todavía no vacuna a los niños, entonces todavía tenemos rotavirus, aunque mucho más escaso. Y ya dijimos que infecciones cutáneas que sean altamente contagiosas aquí. Yo esto se los voy a pasar para que ustedes lo tengan. No toda la presentación, porque yo les hice a ustedes una guía para que estudien este tema por ciertas referencias y que son cosas corticas, pero sí les voy a pasar ejemplos de esto.
como para que se den una idea de qué cosas son las que uno tiene que tener en cuenta para las precauciones de contacto. Bueno, con respecto entonces, ya dijimos guantes y bata, pero importante esto, la bata es individual por paciente, pero no se necesitan batas desechables. Entonces, por eso es que, por ejemplo, sobre todo en pediatría, ustedes van a encontrar que a la entrada del cuarto de los niños que tienen con aislamiento por contacto, ustedes encuentran la bata. Entonces, la mamá, por ejemplo, sale un momentico del cuarto, se quita la bata, la pone ahí y vuelve y entra y vuelve y se la pone porque no hay que cambiarse la bata cada que se entra, por eso no se requiere bata desechable. Y no para acá, lo que sí es importante es que sea para cada paciente, no se puede compartir, entonces no se puede ir con, porque es una bata que teóricamente se está contaminando, entonces es un fomite que tiene microorganismos, entonces no podemos ir con esta bata a visitar a otros niños. O sea que no es individual para nosotros, es individual para el paciente. Los guantes, entonces, de acuerdo a la pirámide de los guantes, necesitamos guantes estériles para entrar en los cuartos a examinar, a ver cómo van unos niños que tienen alguna infección que es de precauciones por contacto. Necesitamos guantes estériles. Ustedes van a No, entrar a hacer la ronda. No necesitamos guantes estériles, pero sí son guantes de un solo uso, porque los guantes, acuérdense que siempre son de un solo uso, sean estériles o no. Con respecto a la habitación, aquí sí cambia un poquito. Entonces, ¿por qué? Aquí lo que nos dicen es igual que las demás en el sentido de que también se recomienda que sea individual o en cohorte, que tenga ventilación externa, que tenga puerta cerrada. Miren que aquí no nos están hablando ya de separación entre las camas, o sea, no nos están hablando de una distancia, pero sí nos están diciendo que requiere baño exclusivo. Porque pues obviamente si son enfermedades que se transmiten por contacto, entonces imagínense las personas que tienen otras enfermedades entrando a un baño que no se está lavando cada que el paciente entra, entonces requieren baño exclusivo. Y obviamente estos pacientes evitar al máximo traslados fuera de la habitación. Entonces es que, porque son pacientes que usualmente no necesitan otras pruebas diagnósticas ni nada, entonces no hay que estar, ay, pero es que el paciente no está grave porque no puede estar de pronto en la sala de los juguetes, no, pues no puede porque tiene una enfermedad que requiere precauciones de contacto, entonces es ideal que esté solo dentro de la habitación. Hay una que nosotros vemos que en lo de las precauciones de aislamiento grandes no está, pero para países como el nuestro siempre la tenemos que tener en cuenta y ese es el aislamiento por vectores. Porque cuando nosotros tenemos pacientes hospitalizados que tienen, bueno, nosotros no tenemos enfermedad por virus del Nilo, eso hay sobre todo en Estados Unidos, la transmite también el mismo Aedes, nosotros por ahora no tenemos. Pero en cambio sí tenemos malaria y dengue, fiebre amarilla tenemos muy de vez en cuando, afortunadamente, cuando la tenemos es importada, pero malaria y dengue sí tenemos. Entonces hay que hacer el aislamiento con toldillo en estos pacientes. Bueno, por último, yo les dije que tenemos que hablar entonces de las precauciones empíricas, que es cuando nosotros no tenemos diagnóstico. Entonces, mientras se establece un diagnóstico definitivo, tenemos que, de acuerdo a la enfermedad que estaba manifestando el paciente, de acuerdo a las manifestaciones clínicas que tenga, tenemos que presumir qué tipo de infección podría ser y de acuerdo a eso utilizar entonces precauciones empíricas. Vamos a ver una serie de ejemplos. Tenemos pacientes con diarrea y no sabemos diarrea por qué. Pues mientras no tengamos el diagnóstico, las precauciones que se deben utilizar son precauciones de contacto. Recuérdenme cuáles son las precauciones de contacto. Bata individual para cada paciente, guantes de uso único, habitación individual con un baño exclusivo. Listo. Entonces, simplemente tenemos que tener en cuenta que cuando no sabemos qué es, pero presumimos que es una enfermedad que se transmite, por contacto. Bueno, para gotas, por ejemplo, estamos pensando, uy, este paciente tiene una
tiene meningitis y probablemente es una Neisseria meningitis, porque es que no solamente tiene signos de meningitis, sino que el paciente está muy tóxico, el paciente tiene petequias, hay otros contactos sintomáticos de donde él viene, presumimos que va a ser esta, pero apenas estamos haciendo los cultivos, entonces decimos que vamos a utilizar precauciones por gotas. ¿En qué consisten las precauciones por gotas? Las mínimas, por lo menos. Niños, ¿qué vamos a utilizar? Doctora, mascarilla quirúrgica, una habitación individual o en cohorte separada por más de 1 metro, que Sí. tenga entonces como buena ventilación y que la puerta siempre esté cerrada y Cerrada. los elementos de protección personal, pues si hay ya contacto con secreciones. ¡Súper! Muy bien. Entonces, ya les digo, la mínima es esa. Todas las demás, obviamente, está perfecta la respuesta que diste. Entonces, pero tenemos en cuenta que la mínima es la mascarilla quirúrgica. Bueno, acá tenemos entonces algunas que se pueden transmitir, por ejemplo, tenemos una paciente que está con fiebre, que está muy tóxico, que tiene un exantema y que además en ese exantema nosotros vemos petequias o vemos equimosis, estamos presumiendo que tiene una Neisseria meningitis, ya sabemos entonces que las precauciones son por gotas. Tenemos un exantema que es vesicular y entonces, como no sabemos qué va a pasar, porque es que acuérdense que estoy hablando de hospitalización. A nosotros no nos va a llegar una varicela al hospital, una varicela común y corriente. Si nos llega al hospital es porque ya es una varicela complicada. Entonces, la recomendación es aire y contacto. Yo les dije que sarampión nosotros no tenemos hace muchos años, pero de todas maneras, a pesar de eso, todas las recomendaciones internacionales nos siguen hablando de esas precauciones, porque como hay países o hay personas que no vacunan a sus niños, pues en cualquier momento, no es una enfermedad que está erradicada, así que en cualquier momento nos va a aparecer, así como por ejemplo sucedió o está sucediendo con la difteria y con la tosferina, que durante muchos años no existían, o sea, nunca se encontraban notificaciones en el país ni por difteria ni por tosferina. Y a partir más o menos de 2013 por la tosferina y más o menos de 2014 por difteria, ya no solamente siempre nos aparecen en el país notificados casos, sino que nos aparecen casos de mortalidad. Por eso son enfermedades que empiezan a reaparecer, empiezan a reemerger cuando disminuye la vacunación. Ya habíamos dicho, Mycobacterium es aire, la tosferina son gotas, el virus encefalitis respiratorio para influenza entonces son gotas. A las bacterias resistentes ya dijimos que son precauciones de contacto. Infecciones en la piel de cualquier tipo, entonces contacto. Y entonces vamos a hablar una cosita más que ya vamos a acabar de cosas generales con respecto a la ubicación de los pacientes, aunque ya lo mencionamos. Y es que tenemos que tener en cuenta entonces que esa ubicación es parte de las precauciones de aislamiento, como ustedes muy bien lo acabaron de mencionar. Si yo tengo una enfermedad que es transmitida por gotas, yo no puedo pensar solamente en una precaución del equipo de protección personal, sino que tengo que pensar también en la ubicación de los pacientes. Entonces, por eso es que tenemos que tener en cuenta que idealmente vimos que en casi todas, idealmente la habitación es individual o aislamiento en cohorte y sobre todo cuando hay precauciones de contacto, entonces tener en cuenta que se requiere de un baño exclusivo. Puede que no privado, pero sí exclusivo. Bueno, miren esto que es interesante. Pacientes infectados con el mismo microorganismo, que fue lo que yo les dije ahora. Ojo, porque cohorte quiere decir que son grupos con características similares. Los pacientes infectados con el mismo microorganismo se pueden alojar juntos únicamente cuando no
estén infectados con otros microorganismos. Por eso yo les decía, nosotros no podemos decir, ah, no, pues es que este paciente tiene una enfermedad de contacto, tiene una varicela complicada, entonces como es una infección, le vamos a entrar con un niño que tiene una infección respiratoria por un virus sincitial respiratorio. Eso no lo podemos hacer, porque la idea es que sean pacientes que tengan el mismo microorganismo. Lo otro, cuando la posibilidad de reinfección es mínima. Si un paciente, por ejemplo, tenemos virus sincitial respiratorio, la posibilidad de que ese paciente esté hospitalizado con otros niños y que vayan entrando otros niños a esa sala que tengan virus sincitial respiratorio, la posibilidad de que les vaya a repetir, porque es que este niño ya se le está acabando la infección, a los otros apenas les está empezando, obviamente es casi nula. Así que tenemos que tener en cuenta, esto no es fácil, o sea, no es fácil en el sentido de que es raro que una persona se pueda reinfectar otra vez. El paciente no se nos va a reinfectar tan fácil. Pero entonces lo que sí tenemos que tener en cuenta es que no se pueden alojar juntos cuando tengan otros microorganismos, sino cuando tengan el mismo. Con respecto al manejo de la ropa, entonces también esto es interesante, porque uno siempre, obviamente uno dice, no, pues es que a mí en el hospital no me corresponde eso son las personas que están encargadas, enfermería se encarga de manejo de la ropa, oficios varios se encargan de el manejo de la ropa, pero es que ustedes pueden tener pacientes en la casa que tengan infecciones y entonces a ustedes les pregunta la familia, ¿y qué hacemos? Entonces, cuando estamos, por ejemplo, a nivel del hospital, esa ropa obviamente se lleva en bolsas rojas al lugar donde se hace pues todo el proceso de lavado y de desinfección porque esos tienen que lavarlos con detergentes pues que son desincrustantes y con agua caliente, las planchan, etc. Pero entonces y los colchones todo está con tela impermeable. Pero es importante que nosotros pensemos, y entonces, ¿qué le vamos a decir a los pacientes? ¿Ustedes qué les dirían a los pacientes en la casa con respecto a la ropa? Vamos más cerca de esto. ¿Qué les diríamos a los enfermos de COVID con respecto al manejo de la ropa del enfermo? Porque si lo que nosotros pretendemos es que el enfermo esté en una habitación solito, pero alguien entrará a llevarle la comida, alguien entrará a recoger la ropa sucia. ¿Qué precauciones se les ocurren a ustedes que deberíamos tener para la casa cuando tengamos pacientes hospitalizados en casa, que hoy cada día es más frecuente y eso es muy bueno, y que muchas veces muchos de ustedes cuando salen a trabajar, trabajan con empresas que hacen atención domiciliaria y las familias les van a preguntar, ¿y qué hago con la ropa? Entonces, ¿qué se les ocurre a ustedes? ¿Qué les pueden decir? Ya sabemos que se hace en el hospital, que se lleva en una bolsa roja aparte, que eso se lleva con detergentes, con agua caliente, después de plancha. ¿A ustedes qué se les ocurre? ¿Qué les dirían ustedes a las familias? ¿Cómo manejar la ropa del paciente? Porque eso se lo van a preguntar es al doctor o a la doctora cuando va a hacer la visita domiciliaria. Y ustedes no pueden decir, espérese, yo llamo a la enfermera a ver qué dice. Ustedes tienen que saber. Entonces, ¿qué les dirían ustedes? Pues algo también como de almacenarlo en bolsas plásticas para después hacer el lavado individual de las prendas, o sea, de la ropa solo del paciente. Listo. Y la persona, por ejemplo, que recoge la ropa, ¿qué precauciones debería tener? Pues dependiendo del tipo de la infección, guantes, mascarilla quirúrgica. Entonces, exactamente. Como estamos hablando específicamente para COVID, entonces las dos, tanto la mascarilla como los guantes. Si estamos pensando en otro tipo de infección y que se está haciendo hospitalización en casa, por ejemplo, una infección de piel, que es la transmisión es por contacto, pues no necesitaría entonces mascarilla, pero la persona que recoge la ropa tiene que tener en cuenta dos cosas muy importantes. Una, tiene que tener guantes para manipular la ropa. Y dos, la ropa no se debe pegar de la ropa de uno. A ver, ¿a cuántos de ustedes les toca cambiar la cama? Yo creo que a muchos les ha tocado cambiar la cama, ¿cierto que sí? Entonces, uno cuando recoge las cosas de la cama, ¿cierto que uno se las pone contra uno para llevarlos a la lavadora? ¿O no, muchachos? Sí, doctora. Chicos, eso. Entonces, una de las cosas que ustedes deben decirle a las familias es
que quien recoja la ropa, si no existe la posibilidad de tener como esa bolsita como para ropa sucia y que esa persona no tenga que sino coger de la tira de la ropa, de la bolsa, o una bolsa que sea plástica para recoger la ropa, entonces, pero eso en las casas, tengamos que ser realistas, eso en las casas no pasa. En las casas se recogerá con guantes y ya. Entonces, lo que es importante es decirles, no ponga la ropa contra usted. Si usted va a recoger la ropa del enfermo, no la pegue de usted, no la pegue de su ropa. Llévela en las manos, pero con guantes y alejada de usted y vaya directamente. Que no va para la lavadora, entonces listo, en un baltecito aparte, le tiene agüita con detergente y ahí la va a meter y después la mete a la lavadora. O simplemente va a lavar toda la ropa del enfermo aparte y ya. Normalmente con lavar con agua y jabón es suficiente. Normalmente no necesitamos, por ejemplo, específicamente para COVID, a las personas no hay que decirles que tienen que meter la ropa en límpido, ni la tienen que lavar con agua hirviendo. Lo importante es que se lave con jabón y con buen jabón. Eso es lo importante. Ideal que esa ropa entonces se ponga en agüita con jabón, con detergente en polvo, para que después de ahí se saca, si tienen lavadora, la lavadora, o después de estar un ratico ahí, ya se saca y la lavan en el lavadero, pero con guantes. Pero no se habla de que sea necesario que sea ni con agua caliente, pues mucho menos con hipoclorito, porque la mayor parte de la ropa, que, sobre todo si es de color, se va a dañar. Con respecto entonces a la vajilla en los hospitales, la vajilla debe ser de uso exclusivo del enfermo. Lo mismo pasa cuando tenemos un enfermo en casa con una enfermedad transmisible. No necesariamente es que entonces esto no, cuando ya se deje de utilizar, entonces vamos a botarla. No, pero mientras el paciente esté enfermo es mejor utilizar una sola vajilla para ese paciente. No requieren de utilizar ni en las instituciones hospitalarias ni en la casa de utilizar desechables, no hay necesidad. Y ahí sí es recomendable que la vajilla se lave con agua caliente. Y de hecho, por ejemplo, yo les decía que yo siempre tengo en mi casa un atomizador con hipoclorito, con hipoclorito diluido, siempre. Les voy a decir, por ejemplo, para qué se utiliza acá. Cuando se compra la verdura y cuando se compra la fruta, se coloca en el lavaplatos y se le, pues con el aspersor del frasco, entonces simplemente se le pone hipoclorito. Y después se le echa jabón y, o sea, se pone hipoclorito. ¿Cuánto tiempo se demora el hipoclorito para actuar? Más o menos 2 minutos. Entonces nosotros le echamos, o el que reciba la verdura, le pone con el spray hipoclorito a la verdura, después se le pone jabón por encima y ya uno con las manos las juega y las guarda. Lo mismo pasa para la vajilla de las personas, entonces, que tengan alguna infección, se debe manejar de la misma manera. Y importante, no se requiere uso de vajilla desechable. Y hemos terminado. Ahí al final, pero esto se los puse yo en la guía, hay unos videos que son súper corticos del Hospital San Vicente de Paul de Medellín sobre precauciones de aislamiento para que los vean, pero yo los puse en la guía. Bueno, muchachos, son las 44. Vamos a terminar acá. ¿Alguna pregunta? Chicos, ¿alguna pregunta? Bueno, muchachos. Entonces recuerden que el jueves van a terminar de hacer los cursos, no se les olvide que el jueves deben terminar. Ya empezaron a hacer los cursos, ¿cómo les fue? Bien, doctora. No se me desconecten que no he tomado el pantallazo. Listo, bien, son fáciles, ¿cierto? Doctora Celada, ¿qué quiere decir que ¿Les tenemos parecieron? hasta cuándo tenemos para entregarlos? Es que en la plataforma aparece que hasta el 4 de abril. Sí, señora, pero lo que pasa es que una cosa es la fecha límite, lo otro es el tiempo que yo les estoy dando, que espero que ustedes de forma muy responsable lo utilicen para esto, ¿ya?
porque por eso yo les dije, o sea, yo podría, por ejemplo, decirles ese día, mire, nos vamos a conectar y cada uno entra al curso, pero ustedes están muy grandes y ya tienen que trabajar de forma autónoma, entonces yo no me voy a entrar con ustedes a vigilarlos a ver si están haciendo el curso o no. Así que lo importante es que para antes del parcial, ustedes, que yo les puse ahí, eso es lo importante, pero que van a utilizar el tiempo que yo les estoy dando para hacerlo. Entonces, por ejemplo, este jueves tienen el tiempo para hacerlo. Si ustedes tienen antes de ese 4 de abril, que creo que es la fecha, las cosas listas, simplemente ustedes los van subiendo a la plataforma, porque yo siempre reviso la plataforma y yo voy colocando de una vez las notas. Así que en el momento en que ustedes tengan la certificación, de una vez la suben antes de que se le olvide. Eso es todo. Bueno, entonces el jueves van a trabajar en esos cursos, ¿de acuerdo? Y nos vemos. Ay, el lunes es festivo, muchachos. O sea que nos vemos el jueves de la semana entrante, ¿cierto? Doctora. Bueno, denme un segundito, por favor. Yo tomo el pantallazo que hoy hubo muy poquitos en clase. Entonces, espérense, por favor. No me vayan a desconectar. Listo. Ya se pueden desconectar. Entonces nos vemos el jueves de la semana entrante porque no me acordaba que el lunes es festivo. Listo. Gracias. Bueno, que estén muy bien. Chao. Chao. Gracias, doctora. Chao. Con mucho gusto.